Hay mujeres que llegan al poder prometiendo cambio, y hay otras que lo convierten en un negocio. Esta historia no empieza con una dictadura, empieza con una abogada, una mujer que juró defender la ley, que hablaba de justicia social, que se presentaba como ejemplo de lucha femenina en la política latinoamericana. Pero detrás de esa imagen pública se escondía algo mucho más oscuro. Cilia Flores no fue solo la esposa del hombre más poderoso de Venezuela, fue la arquitecta silenciosa de un sistema donde el Estado dejó de existir para convertirse en una empresa criminal. Mientras millones de venezolanos hacían filas interminables para conseguir comida, mientras hospitales colapsaban y familias huían del país, ella acumulaba poder, influencia y dinero desde las sombras. Su currículum oficial parece impecable: abogada, diputada, presidenta del Parlamento, procuradora general, primera dama. Una carrera que, en el papel, podría figurar en cualquier libro de historia política. Pero existe otro historial, uno que no se enseña en universidades ni aparece en biografías oficiales. Un historial que está escrito en acusaciones federales, testimonios de agentes internacionales y expedientes judiciales que conectan su nombre con narcotráfico, corrupción y violencia. La pregunta no es si Cilia Flores sabía lo que ocurría a su alrededor. La pregunta es cómo una mujer con acceso absoluto al poder logró operar durante años sin consecuencias, mientras su familia se convertía en parte activa de una de las redes criminales más grandes del continente. ¿Cómo pasó de defender presos políticos a proteger vuelos cargados de cocaína? ¿Cómo utilizó el discurso revolucionario para blindar un sistema que saqueaba al país? Lo más perturbador no es lo que se descubrió después. Lo verdaderamente inquietante es que las señales siempre estuvieron ahí. Decisiones que parecían errores, pero no lo eran. Silencios estratégicos. Instituciones capturadas. Familias enteras viviendo del Estado mientras el Estado se derrumbaba. Nada fue improvisado. Esta no es solo la historia de una figura política. Es la historia de cómo el poder real no siempre se ejerce desde un micrófono o un cargo visible. A veces se ejerce desde oficinas cerradas, llamadas privadas y acuerdos que nunca quedan por escrito. A veces, quien parece acompañar al poder en realidad lo dirige. Y para entender cómo Cilia Flores pasó de ser una abogada de provincia a convertirse en una pieza central del narcoestado venezolano, hay que retroceder muchos años. Mucho antes de los cargos, antes del matrimonio presidencial, antes de las acusaciones internacionales. Hay que volver al momento exacto en el que tomó la decisión que lo cambió todo. Antes de convertirse en un hombre temido, Cilia Flores fue algo mucho más simple, y precisamente por eso, más peligrosa, una mujer que aprendió temprano cómo moverse dentro del sistema sin llamar la atención. Nació lejos de los centros de poder, en un entorno donde la política no prometía riqueza sino supervivencia. Ese origen no la hizo rebelde, la hizo calculadora. Desde sus primeros años en Caracas entendió una verdad básica: el poder no se hereda, se construye. Mientras otros buscaban protagonismo, ella observaba. Mientras muchos hablaban de ideales, ella estudiaba estructuras. Eligió el derecho no por vocación romántica, sino porque la ley es el idioma del poder. Quien domina ese idioma puede doblar las reglas sin romperlas en público. Durante años llevó una vida que parecía común. Matrimonio estable, hijos, trabajo jurídico vinculado al Estado. Defendía causas que le daban legitimidad moral y acceso a instituciones clave. No era una figura mediática, pero estaba exactamente donde necesitaba estar, aprendiendo nombres, jerarquías, lealtades, entendiendo quién decidía y quién solo obedecía. El punto de quiebre llegó cuando Venezuela entró en una crisis política profunda. El intento de golpe de Estado de 1992 no solo sacudió al país, también abrió una oportunidad histórica. Mientras muchos veían militares derrotados, Cilia vio futuros líderes. Decidió apostar por ellos cuando nadie más lo hacía. No fue un impulso ideológico, fue una inversión a largo plazo. Su cercanía con los golpistas no se limitó a lo legal. Construyó confianza, se volvió indispensable, demostró una lealtad que no era emocional sino estratégica. En ese círculo entendió algo clave: un movimiento sin operadores civiles está condenado al fracaso, y ella estaba dispuesta a ocupar ese rol. Mientras otros levantaban discursos, Cilia ayudaba a levantar estructuras. Participó en la creación de organizaciones políticas, redes internas y mecanismos de control que luego dominarían el Estado.
Cada paso la acercaba al núcleo del poder, aunque su nombre rara vez aparecía en titulares. Ese anonimato no era una debilidad, era una ventaja. Su vida personal también se transformó. Antiguas alianzas dejaron de ser útiles y fueron reemplazadas por otras más convenientes. No fue una ruptura sentimental, fue una reconfiguración estratégica. En silencio, Cilia Flores dejó de ser una abogada más y se convirtió en una operadora política con visión de largo plazo. Cuando el proyecto bolivariano finalmente llegó al gobierno, ella ya estaba dentro. Había acompañado el proceso desde el origen y ahora estaba lista para ocupar cargos visibles. El ascenso público apenas comenzaba. Lo que vendría después sería mucho más profundo y mucho más oscuro. El poder absoluto rara vez se ejerce en soledad. Necesita confianza ciega, silencio garantizado y lealtad incondicional. Para Cilia Flores, esa estructura tuvo un nombre claro desde el principio: familia. No como concepto afectivo, sino como herramienta política y económica. Cuando el chavismo consolidó el control del Estado, las instituciones dejaron de funcionar como entes públicos y comenzaron a operar como extensiones privadas del poder. Y dentro de ese nuevo sistema, los vínculos de sangre se volvieron más importantes que cualquier credencial profesional. Cargos, presupuestos y decisiones estratégicas empezaron a concentrarse en un mismo círculo, siempre cercano, siempre protegido. La Asamblea Nacional se transformó en el primer laboratorio de ese modelo. Decenas de familiares directos e indirectos fueron incorporados a la nómina pública sin pudor ni explicación. No era un error administrativo ni una excepción, era una señal. El mensaje era claro, el Estado ya tenía dueños y no se molestaban en ocultarlo. Cuando las denuncias estallaron, la respuesta no fue negación ni corrección, fue orgullo. Defender públicamente el uso del poder para beneficiar a los suyos no fue un desliz, fue una declaración de principios. La revolución ya no prometía igualdad, prometía acceso exclusivo a quienes formaban parte del círculo correcto. Pero la verdadera transformación ocurrió lejos de las cámaras. Mientras los cargos visibles aseguraban control institucional, el dinero comenzaba a moverse por canales mucho más sofisticados. Empresas sin historial, testaferros jóvenes, transacciones imposibles de justificar con salarios oficiales. El patrimonio familiar crecía mientras el país se empobrecía a una velocidad brutal. Las propiedades se multiplicaron. Zonas exclusivas, compras fragmentadas, estructuras diseñadas para no levantar alertas inmediatas. Todo estaba pensado para diluir responsabilidades y esconder beneficiarios reales. El dinero no aparecía en declaraciones patrimoniales porque nunca debía aparecer. El objetivo no era exhibir riqueza, sino consolidarla. Al mismo tiempo, miembros clave de la familia comenzaron a ocupar posiciones estratégicas en áreas sensibles del Estado: finanzas, tesorería, contratos internacionales. No era coincidencia. Era el cierre perfecto del circuito: control político, control institucional y control del flujo de dinero. Mientras tanto, afuera la realidad era otra: hospitales sin insumos, salarios pulverizados, migración masiva, dos países coexistiendo en el mismo territorio, uno sobreviviendo, otro enriqueciéndose en silencio. Y en el centro de ese contraste obsceno, una estructura familiar que funcionaba como una corporación blindada. Lo más inquietante es que todo esto ocurrió a plena vista, no porque fuera invisible, sino porque nadie podía tocarlo. El sistema estaba diseñado para protegerse a sí mismo. Pero incluso los sistemas más cerrados cometen un error: confiar demasiado en su propia impunidad. Y ese error estaba a punto de llegar desde el lugar menos esperado. No desde la oposición política, ni desde protestas internas, sino desde un punto débil que ningún poder logra controlar del todo: la ambición desmedida de quienes se sienten intocables. La impunidad crea una ilusión peligrosa: creer que nada tiene consecuencias. Durante años, el entorno de Cilia Flores operó convencido de que el poder político era un escudo absoluto. Se movían como si las leyes no existieran para ellos, como si las fronteras fueran solo líneas decorativas. Ese error se pagó caro. Reuniones privadas, conversaciones grabadas, promesas de protección total. Todo quedó registrado. Mientras hablaban con seguridad, alguien más estaba construyendo el caso pieza por pieza. No era un conflicto ideológico, era una investigación penal. Cuando las detenciones salieron a la luz, el impacto fue inmediato. Por primera vez, el discurso oficial no pudo taparlo todo. Había pruebas,
Había vínculos. Había una conexión directa con el núcleo del poder. El relato empezó a romperse frente al mundo. La respuesta fue la de siempre: negar, acusar enemigos, cerrar filas. Y funcionó por un tiempo. Cilia Flores siguió libre. El sistema volvió a protegerla, pero algo ya no era igual. Desde ese momento, su nombre dejó de ser solo político. Se convirtió en un nombre marcado. Y cuando eso ocurre, la caída no es cuestión de si sucede, sino de cuándo. Si esta historia te abrió los ojos, suscríbete y activa la campana. Deja tu comentario y nos vemos en el próximo video.